normal. Así que no hay problema por eso. Esto es totalmente contrario a, no contrario, sino es una dependencia de lo que estamos estudiando los lunes. Más adelante veremos cómo se acoplan estas dos clases y entonces, hermanos, empezaremos a dar los primeros pasos para eh, la formación del instituto. Tenemos 4 estudiantes de Guatemala ahora aquí y tenemos a Eric Soriano, perdón, ¿verdad? Desde Estados Unidos, que está aquí con nosotros, ¿verdad? Y entonces estamos en la disposición de empezar y lo vamos a hacer orando y luego le entregamos, de aquí en adelante, la entrada va a ser del pastor Marlon. Hoy solo es por la presentación, queridos hermanos. Pastor Marlon es el pastor de la Iglesia Bautista La Gracia, ¿verdad? Y él está enseñando a varios grupos como a su propia iglesia donde él predica. Así que tenemos ese privilegio nosotros y convencidos estamos que es sana doctrina, ¿verdad? Y aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Porque los días son malos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Bendice nuestras vidas, sosténnos con tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, para que podamos de una u otra forma, Señor, poder exponer cabalmente, perfectamente, Señor, eh, eh, exponer, Señor, el hecho del deseo, la necesidad de querer aprender más de tu palabra. Usa al hermano Marlon, guarda su vida, quita cualquier obstáculo que exista, Señor, para que tu palabra no sea enseñada, sino que libremente podamos recibirla, atesorarla en el corazón y ponerla en práctica. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano Marlon, el tiempo es suyo, ¿verdad? Usted expone los lineamientos de la clase. Amén. Gracias, hermano. Quiero agradecer personalmente a hermano Adolfo la disposición que él tiene para que su equipo de trabajo en la iglesia pues se prepare. Asimismo, la disposición de los hermanos de Guatemala y el hermano que nos está escuchando desde Estados Unidos. Quiero decirles que la clase de hermenéutica es una clase bastante extensa. En 3 meses dudo que abarquemos todo, pero trataremos de, eh, digamos, enseñar lo más fundamental, lo más básico. Este es un estudio que requiere bastante dedicación y disciplina. Recuerden que el estudio de la Biblia es una disciplina. Y para poder formular doctrina, interpretación correcta, se requiere bastante tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer en esta clase simple y sencillamente es dar reglas, normas y leyes para la interpretación bíblica. ¿Por qué el estudio de la hermenéutica? Sencillamente porque la hermenéutica es la base fundamental para lo demás. Por ejemplo, la homilética que les mencionó el hermano Adolfo, que es la preparación para la exposición, digamos, de la predicación. La preparación de sermones está también dentro de la homilética. Pero ¿cómo vamos a preparar sermones si no tenemos una base de interpretación? Entonces, la hermenéutica sigue siendo antes que la homilética. Por eso es necesario que en los institutos formales, y como el hermano mencionaba, que ya está próximo a formarse también en el Calvario este instituto, pues qué bueno, ¿verdad? Que siempre dentro del plan, dentro de del currículum, ¿verdad? Del instituto, siempre hermenéutica sea un poco antes de estas otras clases. Ahora, la clase se divide en 2 horas, 45 minutos y 45 minutos, es decir, que todo depende de nuestra disciplina, podemos salir temprano, más tardar 8:30. Ahora, el día de hoy nada más vamos a hacer una introducción a la hermenéutica y yo creo que estaremos saliendo 8:15. Sé que algunos de ustedes están un poquito cansados porque han tenido también reuniones anteriores, así que voy a respetar eso también. Si alguien necesita, por ejemplo, levantarse, damos un receso de 7 minutos, 10 minutos, mucho para poder levantarse, porque a veces los equipos que ustedes tienen, igual la tecnología falla, así que si necesitan recargar su celular, pueden ir a traer su cargador o cualquier otra cosita si necesitan tomar agua o algo de comer, ¿verdad? Entonces, ese tiempo va a servir para eso. Esa es la dinámica. A las 7 en punto comenzamos, hasta 7:45 damos el pequeño receso, regresamos a clase, no nos desconectamos y terminamos 8:15, 8:20 por tarde. Ahora, antes de comenzar la clase me quiero presentar. Mi nombre es Marlon Raudales, ¿verdad? Soy el pastor de la Iglesia Bautista Gracia en un barrio aquí en Tegucigalpa, Reparto Arriba, una iglesia ya de casi 50 años, rascando los 50 años,
¿verdad? 49 años para ser exacto. En junio del próximo año cumplimos 50. Tenemos casi la misma edad que la Iglesia del Calvario. Nuestros misioneros pues hicieron una gran labor, quiero decirles, y agradecer a Dios por ellos, pero ahora es nuestro deber, ¿verdad? Y ser responsables también con lo que se nos ha encomendado, que es la palabra de Dios, que es un tesoro inapreciable, es decir, incalculable. Entonces, hermanos, así están las cosas. Su servidor va a estar con ustedes por lo menos, yo digo que 3 meses sería mucho, porque pienso que probablemente sea un poco menos. Podríamos programar quizás extender esta clase, como les decía, porque son bastantes reglas que hay que estudiar. En esta solo vamos a estudiar 5 leyes nada más, ¿verdad? De las 20 y tantas que hay. Entonces, les decía que para mí es un privilegio muy grande el poder dirigirme a ustedes. He estado dando esta clase a mi iglesia también, a los estudiantes del instituto en la iglesia, y para qué fue de mucho provecho. También me acompaña el pastor Eddie Pos, es un hermano, un amigo mío, colaborador también. Él es de Guatemala y lo invité porque le dije, aquí hay hermanos de Guatemala que necesito que usted me interprete a ellos también. Por si hay algo que no entiende, el hermano Eddie me va a ayudar con ellos. Él es de Guatemala, es misionero aquí en Honduras, Amén. varios años. Bienvenido, hermano Eddie, también. Y un saludo muy grande. Así que, bueno, sin más, agradezco al hermano Víctor Morazán también, que me permite hacer uso de compartir pantalla. Él está a cargo de esta tecnología. Así que vamos a dar inicio, hermanos, a esta clase. Me avisan si están viendo la pantalla. Vamos a ver. Espero que sí. Ahí está. ¿La están viendo? Sí, hermano, sí se mira. Muy amable, gracias, hermano. Amén. Sí, se mira. Muy bien. La hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Una palabra un poco extraña, pero ya van a ver ustedes qué fácil es. Hermenéutica son los principios de interpretación bíblica. Repito, hermenéutica son los principios de interpretación bíblica. En esta clase vamos a ver el concepto de hermenéutica, su principio, la necesidad, y vamos a ver un pequeño ejemplo de un ejemplo de hermenéutica, de interpretación. Bueno, damos inicio. ¿Qué es el concepto? ¿Cuál es el concepto de esta palabra que se llama hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. El término etimológicamente se deriva del verbo griego hermeneo, que significa explicar, traducir, interpretar. Por su raíz Herme. Recuerden que Hermes era el dios mitológico griego, que era el heraldo, ¿verdad? En esa mitología, en esa creencia griega, era el heraldo de los dioses. A este Hermes se le atribuía la invención de los medios elementales de comunicación, especialmente el lenguaje y la escritura. Así que esta palabra la tomamos prestada del griego. Ahora, quiero decirles algo, la hermenéutica no solamente está circunscrita o limitada a la Biblia. La hermenéutica es usada en todo ámbito, ¿verdad?, de las ciencias de estudio. Por ejemplo, en las leyes, en el estudio de las leyes, los abogados estudian hermenéutica, cómo interpretar una ley. Ahora, quiero explicarle algo bien importante. La ley es la ley. Solamente tiene una interpretación, pero recuerde que los abogados juegan con eso. Así que ellos hacen uso de las leyes, a veces a su favor, a veces en contra de quien esté, en este caso, por ejemplo, en un juicio. Y el juez es digamos, el que está a cargo de emitir una sentencia basado en los argumentos del abogado defensor o, en su defecto, en un abogado acusador. Entonces, la hermenéutica es usada también en los medios sociales, ¿verdad?, para interpretar alguna norma, alguna regla, alguna ley. Por eso les digo que la hermenéutica no solamente está limitada al estudio de la Biblia. Usted puede encontrar el estudio de la hermenéutica en diferentes carreras o profesiones, ¿verdad? Incluso también en la medicina hay estudio de hermenéutica. Ustedes saben que la medicina tiene mucho término técnico, entonces necesitan estudiar hermenéutica para eso, para la interpretación de esos términos etimológicos muy propios de la medicina. Por cierto, no sé si hay un médico aquí, pero los médicos tienen una forma peculiar de escribir, así que necesitamos intérpretes también
para, digamos, entender qué es lo que escribió ese doctor en esa receta. Yo tengo una hermana que es médica, la letra de ella es muy clara, muy bonita, pero hay médicos que no les entiendo nada. Así que allá el farmacéutico, cuando usted va a la farmacia, él se encarga de interpretar qué es lo que dice ahí. Esa es la hermenéutica. Básicamente es extraer del texto lo que significa. Y noten algo bien importante, y esto lo vamos a ver en la siguiente filmina. El hecho de que aparece la palabra explicar. Y note eso porque hermenéutica de eso se trata, de extraer. Esa palabra ex la vamos a encontrar muchas veces en esta clase. Ahora, el término sinónimo de hermenéutica es exégesis. Repito, el término sinónimo de hermenéutica es exégesis. ¿Qué es la exégesis? Yo sé que ustedes han oído hablar de esta palabra exégesis. Bueno, esta palabra también la tomamos prestada del griego. Viene del griego exegeomai, ¿qué significa eso? Explicar, exponer, interpretar. Cuando, por ejemplo, usted tenía su novia antes de conocer a su esposa, cuando usted, por ejemplo, dejó a su novia por la que ahora es su esposa, ¿verdad? No sé cuántas novias tuvo usted, ni, bueno, en el caso mío, pues solo mi esposa, porque aquí la tengo a la par, no puedo decir algo así, al contrario. Pero lo cierto es que cuando teníamos novia y nosotros dejamos de andar con esa novia, decimos ex novia, ¿no es cierto? Ex, que está fuera de. Hay personas que, por ejemplo, han fracasado en su matrimonio. ¿Y cómo llaman a su ex cónyuge? Eso, ex esposo, ex esposa, o sea, que está fuera de. Entonces, la hermenéutica se trata de extraer, es sacar fuera del texto su significado, su interpretación. En el mundo greco-romano se aplicaba a experiencias religiosas, y note otra vez la palabra vuelve a aparecer, experiencias, o sea, situaciones que están fuera de, ¿verdad? Entonces se aplicaba eso también en el mundo que ya conocemos, antiguo greco-romano, especialmente en aquellos que se dedicaban a interpretar oráculos o sueños. Ustedes saben que estas religiones antiguas, ah, religiones de misterios, tenían, por ejemplo, profetisas y profetas. Había un oráculo muy famoso que es el oráculo de Delfos, que todavía está en las ruinas por ahí, donde se dedicaban, ¿verdad?, las profetisas o pitonisas que le llamaban, a interpretar estas cosas, oráculos, sueños o profecías según ellos, ¿verdad? Actualmente también esta palabra exégesis se usa para expresar la práctica de la interpretación del texto, mientras que la hermenéutica determina los principios, las reglas que deben regir la exégesis. O sea, la hermenéutica viene siendo como la estructura para poder aplicar la exégesis, extraer de esa palabra que significa explicar. Muy bien. Ahora, hay dos escuelas importantísimas de teología, ¿verdad? Y presten mucha atención a esto porque de aquí depende mucho en esta clase. Hay dos escuelas muy grandes de teología. La primera de ellas es la escuela exegeta. La escuela teológica exegeta es aquella que extrae del texto, ¿verdad?, su interpretación, su significado. Pero también tenemos otra escuela que se llama la escuela eisegesis. La eisegesis es aquella escuela que impone, o más bien forza al texto a decir lo que no dice. Y en esta escuela, que es la última, no sé si la ven claramente ahí en sus aparatitos, pero está a su lado derecho con la flecha roja. Ellos imponen al texto lo que no dice. Y de esta escuela se desprenden un sinnúmero de sectas y religiones actuales. Ejemplo, por ejemplo, tenemos la iglesia tradicional, por ejemplo, los romanos, ellos usan la escuela eisegesis. Ellos imponen a la Biblia cosas que no dice. Por ejemplo, la mariolatría. La mariolatría se empezó a imponer, es decir, a enseñar como doctrina y dogma allá por el siglo III o IV de nuestra era. Así que ellos impusieron a la Biblia doctrinas que no aparecen. Ellos dijeron, bueno, ahora podemos adorar a María, es una mujer santa, no cometió ningún pecado, así que
cuando ella tuvo a Jesús, vivió con José, pero nunca tuvieron nada que ver como marido y mujer. Entonces es digna de que la adoremos, y ahí va la teoría de ellos respecto a la adoración de María. Así que hasta ahí han puesto títulos, ¿verdad? Casi igual a Dios, a María. Entonces esa es la escuela de eisegesis. Ellos imponen al texto cosas que la Biblia jamás enseña, que jamás dice. Tenemos también, por ejemplo, los mormones. Los mormones imponen al texto cosas que no dice. Y por eso tenemos, aparte de la Biblia que ellos usan, ¿verdad? Ellos usan la Reina Valera del 60. También usan también otros libros, como por ejemplo el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio y otros libros más. Así que ellos ¿cómo se llama? Multiplican el error, introduciéndole al texto bíblico libros que no están en la Biblia, que son deuterocanónicos, o sea, son otros libros que no están en el canon de la Biblia, y por lo tanto caen en el error de doctrinas falsas, como por ejemplo que Jesús y el diablo son hermanos, de que por ejemplo antes de nosotros venir de nacer éramos espíritus que vagábamos en el cosmos, de que después de morir y si nos casamos y tenemos muchos hijos y entre más esposas e hijos tengamos, más planetas vamos a gobernar, y teorías como esas que son un poco fantasiosas, porque el fundador de esta secta, John Smith, ¿verdad? Y su padre eran masones. Así que imagínese usted la raíz de donde viene esta secta, de masonería. Ahora bien, a nosotros nos interesa la exégesis. ¿Por qué nos interesa la exégesis? Bueno, repito, porque nosotros no imponemos al texto nuestra interpretación. Recuerde, la Biblia no es de interpretación privada, no es a mi gusto, no es a mi pensamiento, no es a mi filosofía, no es a mi juicio. La Biblia es la mente de Dios, la Biblia es la mente de Cristo. Yo no le puedo imponer a Dios y a Cristo mis pensamientos, ni mi interpretación. Por lo tanto, usamos la exégesis para extraer lo que Dios me quiere decir a mí y por ende lo que le quiere decir al pueblo. Porque de eso se trata, hermanos, que yo aprenda para poder enseñar a otros. Ahora, si yo aprendo mal, imagínense cómo le voy a enseñar a los demás. Mal. Entonces, mi deber es aprender bien para que a los que yo transmita el mensaje, también ellos aprendan bien. Vea la responsabilidad que tenemos. Y vale que estamos en esta clase para decirles, hermanos, que debemos ser responsables a la hora de estudiar y preparar una enseñanza. Ahora, no sé cuántos aquí predican, ignoro, pero quiero decirles algo. Si usted tiene el privilegio de predicar y de enseñar, usted tiene el deber, escúchelo bien, el deber, la responsabilidad de enseñar bien. Si no lo hace, usted no está cumpliendo lo que la Biblia dice. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿a qué escuela pertenecemos nosotros? A la exegeta. Extraemos el texto, su significado. No le imponemos nada. Quiero decirles algo, y en esto también quiero que entiendan de que no estoy en contra de los comentaristas. Hay muy buenos comentaristas. McDonald, Ryrie, por ejemplo, hay varios muy buenos comentaristas, pero ellos están dando su interpretación, cómo ellos entienden el texto, que como les digo, son muy buenos, han estudiado muchísimo, pero aún el comentario jamás, escúchelo bien, el comentario jamás va a tomar el lugar que lo que la Biblia dice. Por eso cuando usted enseña la escritura, usted dice, la Biblia dice, no el comentarista fulano, no el maestro tal, sino la Biblia dice. Entonces, hermanos, esa es la escuela. Y espero que ustedes esta primera clase comprendan que es nuestro deber, nuestra responsabilidad ser buenos intérpretes, o sea, buenos hermeneutas, buenos intérpretes de la escritura, no malos, sino buenos. Entonces, ¿qué es la exégesis? Es extraer del texto bíblico su significado. ¿Qué es la eisegesis? Es introducir al texto bíblico lo que no significa, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar con el mejor de todos los maestros de todo el universo. Y en toda la historia no vamos a encontrar mejor maestro que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
Y si alguien no está de acuerdo con que Él es Dios, entonces no debe estar en esta clase, porque partimos del hecho de que Jesús es Dios. Él conoce la mente de Dios. Él es Dios, por lo tanto tiene la mente de Dios. Y en Juan 5:39 dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras. Él manda a que las estudiemos. Él manda a que no solamente la leamos, sino que la estudiemos, la comparemos con ella misma. Entonces, hermanos, el Señor Jesús manda, es un deber que nosotros escudriñemos las escrituras. ¿Por qué dice? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, ¿a quién se dirige el Señor Jesucristo cuando dice esto? A su pueblo, obviamente. Recuerde que Él vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel ha sido históricamente, y escúchelo bien, ha sido históricamente estudioso de la Biblia. Así se conoce al pueblo de Israel, se conoce el pueblo del libro, así le llaman, el pueblo del libro. ¿Por qué le dicen el pueblo del libro? Bueno, porque ellos tienen el Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ese es el Antiguo Testamento, nosotros lo llamamos así. El Antiguo Testamento, ellos le dicen Tanaj. Y dentro del Tanaj están las diferentes tres divisiones que ellos tienen en su Biblia, ¿verdad? Que son la ley o la Torá, los Ketuvim, ¿verdad? Que son los profetas, y los escritos santos, sagrados, que son lo que nosotros llamamos como Salmos y Proverbios, Job y todo esto. Entonces, hermanos, el punto aquí es que nosotros debemos de tomar las palabras del Señor Jesucristo, de que Él nos manda a escudriñar. ¿Y escudriñar qué significa? Raspar. Es como cuando usted agarra una pala y mire, comienza a escarbar por un tesoro que alguien le dijo por ahí que había un tesoro en el patio de su casa, porque ahí hubo unos españoles, ¿verdad? Que cuando vinieron a la conquista, enterraron ahí unos tesoros en cualquier lugar de este lugar. Entonces usted emocionado dice, yo voy a encontrar ese tesoro, así que agarra pala y pioche y empieza. Eso es escudriñar, es buscar, raspar, indagar, meterse más a fondo. Y uno nota a una persona cuando está estudiando la Biblia. ¿Sabe por qué cuando uno nota que está estudiando la Biblia? Por su forma de hablar, por su forma de expresarse. Usted nota cuando alguien enseña bien. Usted dice, ¿y cómo, por qué sabe tanto? Bueno, porque él ha estado escudriñando más. Él ha estado indagando más, investigando más, buscando más. Hermanos, usted va a ser un buen hermeneuta si usted se mete, como el buzo, ¿verdad? Se mete al mar y el mar es inmenso. Así es la Biblia es inmensa. Así que es como que usted se meta al foso de las Marianas, ¿verdad? La fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo de la Tierra, casi 10 kilómetros o más de 10 kilómetros de profundidad. Por cierto, les comento que ya llegaron a esa fosa de las Marianas. Por primera vez un submarino, ¿verdad? Llegó a ese lugar. No hizo implosión porque fabricaron bien ese submarino. Lo que le quiero decir, hermanos, que un buen hermeneuta va a profundizar y al profundizar va a encontrar tesoros que solamente los estudiosos de la Biblia van a poder disfrutar. Ahora, si usted quiere leer la Biblia, pues léala, está bien, pero usted no va a pasar de Juan 3:16. No estoy menospreciando, ¿eh? No me malinterprete. Pero mucha gente solo eso se sabe. Solo Juan 3:16, solo Juan 5:24, Juan 1:1, Juan 1:12, que no está mal, son los versos que nos hablan de la salvación. Pero mis hermanos, si usted se pone a estudiar Juan 3:16, va a encontrar un tesoro incalculable, palabra por palabra. Y ese es un exegeta, aquel que agarra el texto y dice, ¿por qué? ¿Por qué? La magnitud del amor de Dios, ¿verdad? Porque de tal manera. Mire, y incluso ha habido sermones solo de ese texto bíblico y estudios bíblicos solamente de Juan 3:16. Pero ¿quiénes son los que lo logran? Los que escudriñan, los que se meten, los que están rascando y raspando hasta encontrar tesoros que solamente ellos disfrutan y que hacen que otros disfruten, pero con esfuerzo lo han hecho ellos, ¿verdad? Así que, hermanos, yo les aconsejo que si usted va a estar en esta clase, comprométase con Dios, no conmigo, sino con Dios, a escudriñar, a buscar.
El Señor Jesús nos manda a hacerlo. ¿Por qué dice? Porque en ellas tenéis la vida eterna. Las Escrituras dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, si usted ama al Señor Jesucristo, si usted ama de verdad al Señor Jesús, usted va a querer tener comunión con Él y va a querer ser enseñado por Él. No por Marlon Raudales, ni por Adolfo Izaguirre, ni por Eddie Post, ni por ninguno de nosotros, de los que estamos aquí. Usted quiere ser enseñado por el Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a ser enseñado por el Señor Jesucristo si usted no escudriña la Biblia? ¿Verdad que es imposible? Por muy buen maestro que alguien sea, hermano, usted no puede comprender bien a Jesús, nuestro Salvador, si usted no lee personalmente la Biblia. Así que es un compromiso que debemos de adquirir cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Yo no lo voy a obligar, yo no lo voy a obligar, pero es su deber. Si usted ama al Señor Jesucristo, usted va a escudriñar las Escrituras, como dice Juan 5:39. Ahora, en 2 Timoteo 2:15 ya conocemos este texto. Pablo le escribe a este joven pastor, le dice, procura con diligencia, diligencia es disciplina, hermano. No solamente el día de culto, yo voy a leer la Biblia, es todos los días, si es posible. Yo no sé a qué horas usted lee la Biblia, yo lo hago por las noches y por las mañanas, hago dos lecturas y obviamente cuando voy a exponer la escritura tengo que dedicar más tiempo, pero todos los días hay que leer la Biblia, todos los días se encuentran nuevas cosas. Aquellos pasajes que usted leyó de repente rápido, ahora que lo lee más detenidamente, se da cuenta que hay un tesoro ahí que usted había pasado por alto y que ahora dice, Señor, yo no me había dado cuenta de tal cosa. Entonces, hermanos, la Biblia, como le repito, es un inmenso mar de tesoros. Por esa razón usted tiene que estar con diligencia siempre, siempre en ella. Dice, presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es un obrero aprobado? Bueno, dice, aquel que no se avergüenza. ¿Por qué? Porque usa bien. Escuche, la última frase dice, porque el obrero aprobado es aquel que usa bien la palabra de verdad. Pues otra vez, dice, usa bien la palabra de verdad. Ese es un obrero aprobado por Dios, no por institutos, no por seminarios y no por, ¿cómo se llama? Fulano de tal. No, es porque el obrero aprobado es un hábil conocedor de la palabra de verdad. Pero no solamente la sabe, la practica también. Muy bien. En Mateo 23:12, aquí sí quiero que me acompañen, por favor. Si tiene su Biblia a mano, tómela en su mano y acompáñeme a Mateo capítulo 23 porque me interesa que usted note lo que el Señor Jesucristo está por enseñar a un grupo de gente, a una secta en realidad. Quiero decirles que en la Biblia, en el tiempo del Señor Jesucristo, aparecieron varias sectas. De hecho, ya estaban desde el siglo segundo, antes del Señor Jesucristo, en el periodo greco-romano, encontramos estas sectas que se formaron a raíz de la destrucción del segundo templo. Recuerden que de la destrucción del primer templo. Recuerden que Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén y en su invasión, en la tercera y última, destruyó el templo. Hubo 3 invasiones en realidad. En la tercera y última, destruye el templo, quema la ciudad y se lleva los tesoros a Babilonia. Y ahí encontramos la historia en el libro de Daniel, ¿verdad? Lo que hicieron con los tesoros que se llevaron del templo sagrado. Belsasar, que en ese entonces era virrey, no era el rey, sino el virrey de Babilonia. Este hombre empezó a usar los utensilios del templo para una fiesta, una orgía que se tenía él ahí en su palacio, y fue cuando ustedes recuerdan, apareció la mano, ¿verdad?, en la pared y escribiendo Mene, Mene, Tekel Uparsin, que significa que ha sido pesado, ha hallado falto, ¿verdad? Y Dios le ha puesto fin a su reino. Ahora, esa misma noche, ese rey malvado, Belsasar, idólatra y obviamente pagano, no conoce a Dios, no como su ancestro, ¿verdad? Nabucodonosor, que reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero, lo dice ahí en el libro de Daniel. Entonces ese hombre, ese mismo día muere. Lo interesante de esta historia es que los persas invadieron Babilonia y usted no se imagina cómo lo hicieron. La historia dice que ellos secaron el río, literalmente secaron el río que cruzaba la ciudad de Babilonia
y por el canal que cruzaba ese río dentro de la ciudad, los ejércitos entraron y destruyeron la ciudad de Babilonia. Entonces, esos judíos que estaban en Babilonia en ese entonces ya habían formado escuelas para estudiar el Tanaj. Ya habían formado escuelas. Recuerde que los judíos han sido estudiosos del Tanaj, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Así que estas escuelas que ellos formaron, ¿verdad?, son las predecesoras de las sinagogas que hoy día tenemos en la modernidad. Las sinagogas son muy antiguas, que son casas de estudio en realidad. Entonces, dentro de esas casas de estudio, aparecieron en la historia los fariseos, los saduceos, los esenios, los asmoneos, los herodianos, celotes y ese montón de grupos que aparecen en el periodo de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora, fariseos, saduceos eran las dos más grandes de ellas. Eran dos sectas, en realidad, judaicas. Los fariseos tenían su forma peculiar de ser y sus doctrinas también, igual los saduceos. Los saduceos pertenecían a la clase sacerdotal, o sea, a la clase alta del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque en el capítulo 23 de Mateo encontramos que el Señor Jesucristo reconoce que estos son hombres estudiosos. Mire lo que dice Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Note eso, porque el Señor Jesús reconoce que estos hombres son estudiosos. Por eso dice cátedra. Cátedra significa trono. Es decir, es una clase, digamos, formal, donde se sentaba. El trono era el lugar donde se sentaba el rabino, en este caso el maestro, y desde ahí pues él exponía la escritura a los estudiantes. En este caso pues podría ser una clase especial de niños, podría ser una clase especial de jóvenes, también de adultos, porque recuerden que las sinagogas estaban abiertas todos los días de reposo, ¿verdad? Todos los días de reposo, las sinagogas abrían sus puertas para recibir a ese montón de gente para estudiar las escrituras. Así que el Señor Jesucristo le dice a esta gente, recuerde, dice, entonces habló Jesús a la gente, se refiere a la multitud, a los que estaban ahí, y también a un grupo especial que son sus discípulos. Dice a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra, o sea, en el trono, allá donde estudian, dice, en la cátedra de Moisés, se refiere a la ley, ¿verdad?, a la primera parte del Tanaj, que es la Torah. Entonces dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Hay algún problema en eso? No, no hay ningún problema. El Señor Jesús no nota ningún problema en que ellos estudien. El problema está en lo que sigue, verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, no son malos maestros. O sea, los fariseos eran muy buenos, los escribas también. Por cierto, el escribano, en este caso el escriba, es aquel que se encargaba de copiar las escrituras. Era un trabajo muy, muy agotador. Era día y tarde y noche muchas veces. Así que era uno de los trabajos más agotadores, pero también era remunerado. Porque había gente que les pagaba por una copia del Tanaj una muy buena cantidad de dinero. Recuerde que en aquel entonces no estaba la imprenta que nos ayudó muchísimo, ¿verdad?, Juan Gutenberg en Alemania, justo en el periodo de la Reforma. Es interesante, ¿verdad? En aquel entonces no habían ni impresoras, no habían fotocopiadoras. Yo no sé cómo sería el mundo moderno sin estos aparatitos, hermanos, pero yo creo que la gente no valora el trabajo que hicieron los anteriores a este equipo moderno. Pero antes de eso, hermanos, tener una copia de la escritura era tener dinero. Era equivalente a años, no meses, años de trabajo, pagar por una copia de la Sagrada Escritura. Por esa razón, estos escribanos, ese era su trabajo. Los escribas copiaban las escrituras para las sinagogas, pero también si alguien requería su servicio para una copia personal,
tenía que pagar una muy buena cantidad de dinero. Así que el Señor reconoce que los fariseos y escribas son versados, estudiosos. Él dice en el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero mire la segunda parte de este verso, dice, más, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, estos hombres eran intelectuales, eran muy cerebros, eran hombres versados, eruditos. No sé qué otro epitafio le puedo poner a esto, pero eran hombres increíblemente, ¿verdad? Preparados. ¿Cuál era el problema de ellos? El Señor le dice en el verso 3, la última parte, ellos dicen, pero no hacen. O sea que había un gran abismo entre el decir y el hacer, como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y estos hombres cabían perfectamente en eso. Ellos enseñaban al pueblo, pero ellos no querían hacer lo que ellos enseñaban. Ahora, en el verso 4 dice, ¿por qué? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo es diferente a ellos? Porque el Señor Jesucristo vino a hacer. Él dijo claramente, yo he venido para hacer las obras del que me envió. Obviamente el Señor Jesucristo enseñó. ¿Cuántos años duró la cátedra del Señor Jesucristo, hermano? Solo duró 3 años y meses. Pero fue suficiente para impactar al mundo de aquel entonces y sigue impactando al mundo moderno con su enseñanza. Esa es la razón por la cual el diablo está empecinado en callar la enseñanza del Señor Jesucristo. Hoy día se enseña de todo, ¿verdad? Se enseña de, por ejemplo, prosperidad, se enseña, por ejemplo, de que hay que decretar, se enseña, por ejemplo, que hay que hacer aquello y lo otro, y bueno, pero del Señor Jesucristo, ¿por qué no se enseña? Bueno, porque el diablo no quiere que se enseñe acerca de él, porque es el mejor maestro. No ha habido hombre enseñado por el Señor Jesucristo que su vida no cambie, que su vida, por ejemplo, sea transformada. Así que, hermanos, no debemos nosotros permitir que el nombre y la enseñanza de nuestro Salvador Jesucristo se detenga por ningún motivo. Usted es su deber, si está en esta clase, y se lo voy a hacer, le voy a hacer hincapié vez tras vez tras vez. Debemos enseñar la Biblia, todo el consejo de Dios, todo, porque la Biblia nos habla de Cristo. Ahora, volviendo al texto, dice el verso 4, ¿qué hacían los escribas y fariseos? Dice, atan cargas pesadas, difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Ahora, note esto, aún todavía se sigue haciendo lo mismo. Eso es lo que hacen las religiones. Le ponen cargas pesadas a la gente, dogmas, doctrinas, tradiciones, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Y al final de cuentas y llega la gente humildemente donde el líder espiritual y le dice, ya soy salvo. No, todavía tiene que hacer esto y lo otro. Y llega otra vez y le dice, ya soy salvo. No, tiene que hacer esto. Continúe, persevere, porque si no, entonces no sabemos. Hermano, ¿es eso lo que enseña la Biblia? ¿Realmente enseña la Biblia que hay que hacer esto y lo otro, que hay que rezar aquí, que hay que irse de rodillas por allá, que hay que tener aquí un altar, que hay que prender la candela tal día, tal hora? Hermano, esas son cargas pesadas y económicas para la gente, pero la gente es capaz de hacerlo con tal de acallar un poco su alma, según ellos, y estar en paz con Dios, entre comillas. Eso es lo que hacían los escribas y fariseos. Ahora dice la escritura, verso 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Las filacterias eran cajitas, todavía las usan. Son las cajas que se ponen en la mano derecha, perdón,
en su mano derecha, o sea, la que ellos usan, ponen una cajita de cuero donde hay unos pedacitos de la Biblia, o sea, de los versos de la Biblia, la colocan ahí dentro de esa cajita y se la amarran. También se la ponen aquí en la frente, ponen una cajita amarrada con su kipá y todo lo que ellos usan. Entonces ellos ensanchan, dice, sus filacterias, las hacen más grandes para que la gente diga, oh, qué estudiosos, oh, estos son grandes maestros. Dice, ensanchan sus filacterias, extienden los flecos se refiere a esa talit. El talit es una pieza que ellos se colocan para la oración, se tapan el rostro, se tapan y oran y empiezan a hacer sus oraciones y eso tiene unos flecos también. Y dice de sus mantos. 6. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. O sea, les gusta aparentar ser lo mejor de lo mejor. Es decir, o sea, hasta aquí no veo nada malo que usted se siente enfrente de la iglesia. Generalmente la gente cuando entra a los templos, a las iglesias, ¿dónde se sientan? Atrás, ¿verdad? No, pero ellos se sientan adelante, dice aquí. Les gustaba sentarse adelante. No hay problema con eso. El problema es que ellos aparentaban. Ahora, dice el verso 7. Y las salutaciones en las plazas, les encantaba hacer salutaciones y que los hombres los llamen como, dice aquí el verso 7, los llamen rabí, rabí, que significa maestro. Les encantan los títulos. Les encanta eso. Ahora, a mí no me molesta que me digan pastor, pero tampoco me molesta que me digan hermano. No me molesta en lo absoluto. Si me dicen pastor, bien, y si me dicen hermano, está bien. Pero esto a ellos les encantaban los títulos. Y hay muchos hoy en día que se meten al ministerio no porque ellos quieren servir a Dios, sino por el título. Por lo que, yo soy el fulano de tal, ¿verdad? Hermanos, Dios conoce los corazones y los pesa. Recuerde cómo pesó a Belsasar en lo que les mencionaba. Dios tiene una balanza todo el tiempo y está pesando nuestras acciones y nuestros pensamientos. Por lo tanto, no amemos los títulos. Si nos lo dicen, está bien. Y si no lo dicen, también. A mí no me cambia un título, hermanos. Entonces, ahora, el asunto es que a ellos les amaban que les dijeran maestro. Verso 8, pero vosotros, dice, no queráis que os llamen rabí. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es? El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Entonces el Señor Jesucristo les dice a ellos, entre ustedes no se traten así, trátense de hermanos, dejen de andarse llamando por títulos. O sea, dejen de estar diciéndole licenciado, abogado, se oye como lisonjas, ¿verdad? Hay gente que le encanta las lisonjas. Les voy a contar una anécdota. Disculpen que me salga un poquito de la clase. Y por cierto, ni me fijé la hora, pero ya son las 7:56. Ya les voy a dar un pequeño receso, si no, le damos continuo y lo saco temprano. Pero en esta anécdota que les voy a contar, me pasó a mí hace unos años. Su servidor trabaja como controlador aéreo en el aeropuerto y en una de mis, digamos, en uno de mis turnos, yo recibí una llamada. En ese entonces yo era un operador de radio que solo se encarga de planes de vuelo y frecuencias HF, que son 10.024, 8918 y otras más, donde se comunican las aeronaves en el Pacífico. Hoy en día ya casi no se usan. Y vino y llamó un señor. Era uno de los... yo era nuevo, en realidad solo tenía quizás ni un año de trabajar ahí. Y recuerdo que esa noche, era como a esta hora más o menos, él llama y dice, buenas noches, habla el ingeniero fulano de tal. Oh, y en mi mente, yo era joven e imprudente, entonces yo contesté, ingeniero fulano de tal, dígame, ¿en qué puedo servirle? Mire, joven, me dice, necesito que usted haga esto, esto, esto y lo otro, por favor, pero de una manera bastante arrogante y soberbia. Bueno,
no podía hacer más nada, soy un nuevo, ¿qué voy a hacer? A lo que yo voy, hermanos que me escuchan, hay gente que ama los títulos, incluso así se presentan. No se llaman, por ejemplo, Marcos, no se llaman Luises, no se llaman, por ejemplo, Juanes, no se llaman José, ellos se llaman ingeniero, ellos se llaman abogado, ellos se llaman doctor. No tengo ningún problema en reconocer su grado académico, no tengo ningún problema en reconocerlo, pero no es necesario que lo digan. Fíjense que en nuestra cultura latinoamericana, yo creo que los latinoamericanos somos los que más usamos títulos. Pero usted va a, por ejemplo, a Estados Unidos y el hermano que está allá no me deja mentir. Los gringos, ellos no usan mucho títulos. Ellos cuando escriben, quizás cuando hacen algo formal sí, pero cuando ellos tratan, ellos no se dicen, oh, soy el doctor fulano. No, ellos dicen, soy fulano de tal y punto. Porque no es necesario que usted se ponga la viñeta aquí, hola, soy doctor. Bueno, si usted es doctor, gloria a Dios por eso. Pero hermanos, ¿el Señor Jesucristo está siendo claro con ellos? Sí. Pregunta, ¿el Señor Jesucristo fue a la universidad? No, no existían. ¿Fue a algún seminario? No, no existían, excepto las escuelas de las sinagogas. Pero al Señor Jesucristo, ¿quién le podía enseñar? Si cuando él era niño, a la edad de 12 años, recuerda cuando él se desapareció de sus padres, estaba con los doctores de la ley y los doctores de la ley estaban boquiabiertos porque este niño sabía más que ellos. Así que hermanos, el mejor maestro del universo nos está diciendo, dejen de llamarse por títulos, llámense hermanos, todos son iguales, dejen de verse uno más que otros, porque eso es lo que hacían los fariseos y escribas, se miraban ellos acá y los demás allá abajo. Por favor, hagan lo que yo les digo porque yo soy más que ustedes. Ahora, en el verso 9 ya vamos a concluir, dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. Uno es vuestro maestro. ¿Quién es? El Cristo. El que es mayor, el que es, perdón, el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ojo con esto, hermanos. Ojo con esto. Porque si usted se engrandece, la Biblia dice bien claro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El propósito de esta clase no es llenarle a usted de conocimiento, sino que usted se dé cuenta de cuán bajos somos ante la presencia de un Dios que todo lo sabe. Y ya lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Solamente quiero terminar que desde el versículo 13 hasta todo el capítulo 23, hasta terminar, ¿cómo los llama a ellos, a los escribas y fariseos? ¿Cómo llama el Señor Jesucristo a los escribas y fariseos? Los llama hipócritas. Hermano, ¿a quién le gusta que le digan así? ¿Le gusta a usted que le digan hipócrita? ¿Verdad que es una palabra bien pesada? Bueno, yo la siento pesada. Y que me digan a mí hipócrita, uy, ¿verdad? Hasta los, hasta los vellitos se me engrifan porque salto de enojo que alguien me diga, sí, pero el Señor se lo dijo. El Señor decía siempre la verdad. Y le llamó desde el verso 13 en adelante, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y así sucesivamente. Hermanos, que no seamos nosotros como ellos, que nos queramos parecer a ellos, al contrario, ¿verdad? Siempre ser humildes. En Job capítulo 42, verso 4, y creo que sí, vamos a tomar este corrido este día para la próxima darles el receso y terminar un poco antes. En Job capítulo 42, verso 4. Job 42, 4, hermano, acompáñame por favor ahí a las escrituras. Quiero decirle que el libro de Job es un libro muy interesante en el Antiguo Testamento. No se sabe quién lo escribió, se cree que fue Moisés. Por cierto, narra una historia muy antigua, probablemente contemporáneo a Abraham, ¿verdad? Este Job.
probablemente la tradición oral judía en aquel entonces fue lo que ayudó a escribir este libro. En el caso de Moisés, que era un conocedor, por cierto, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo en la cátedra de Moisés, sabe de lo que está hablando. Recuerde que Moisés era versado también. A veces se nos olvida que Moisés estudió en Egipto y los egipcios eran potencia mundial en aquel entonces. Tenían las mejores escuelas, las mejores universidades, digámoslo así. Por lo tanto, Moisés no era ningún tipo, digamos así, que era boquiabierto, ¿verdad? Era muy inteligente. Y Moisés era tartamudo, sí, pero no era, de la cabeza no era tartamudo. O sea que el hombre sabía mucho. Y gracias a Dios por Moisés, porque Dios lo usó para escribir nada más y nada menos que 5 libros, incluyendo Job. Como le repito, no está certificado que así sea, pero probablemente también él lo escribió. Ahora, el asunto aquí a lo que yo voy, en el libro de Job se nos narra la historia de este hombre que era justo en la tierra. Todos conocemos que Job sufrió una de las peores catástrofes personales. Perdió todo, excepto su integridad, como él mismo lo dice, ¿verdad? En este libro. Pero hay algo que ocurre en los últimos capítulos. Dios le hace un examen. Dios le hace hace preguntas. Y le empieza a decir, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía límites al mar? Cuando yo le daba lugar a las Pléyades, al Orión y todo eso. O sea, hermanos, para mí, Job es uno de los mejores ejemplos de alguien que se cree que, o sea, que él mismo creía que sabía, pero al final dice, no sé nada, no sé nada. Y a esa es la conclusión que queremos llegar aquí esta noche. Hermanos, debemos de ser humildes y reconocer que no sabemos nada, nada. Mire lo que dice Job 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es? Pregunta Job, ¿quién es el que, como diciéndose a sí mismo, quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues yo soy el que estoy oscureciendo la sabiduría, el entendimiento, el consejo. Soy yo, Señor, con todas mis quejas, con todas mis murmuraciones, con todo lo que yo he estado pasando a través de esta prueba. Por cierto, Job tiene 42 capítulos. Si usted lo divide, ¿cuánto le da? 3,5, ¿no es cierto? 3,5. Perdón, estoy hablando de meses, ¿verdad? Si usted divide 42 entre 12, 42 entre 12 le da 3,5, o sea, 3 años y medio de tribulación. Job es un libro que nos habla de la tribulación. Ahora, Dios, le dice Job a Dios, Señor, ¿quién es el que oscurece el entendimiento, el consejo? Pues yo, soy yo, Señor. Ahora dice el verso 3, la segunda parte, por tanto, cuando usted escuche la palabra por tanto, es una sentencia, es ¿cómo se llama? Como el golpe del martillo, ¿verdad? Sentencia, por tanto. Así se escriben los documentos legales, los por tanto, ¿verdad? Por tanto, por tanto. Ahora, él dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Escuche, yo hablaba lo que no entendía. No nos ha pasado, hermanos, que usted predica de repente y enseña algo y usted queda más bien con la boca abierta por lo que enseñó, porque quizás el Espíritu de Dios le reveló algo en ese momento que usted no sabía. Para los que no creen, el Espíritu de Dios está activo en la enseñanza. Cada vez que usted se para en el púlpito, cada vez que usted se sienta en un lugar para enseñar a niños, jóvenes, ancianos, adultos, el Espíritu Santo está interesado en lo que usted enseña. Y cuando usted enseña mal, Él se lo dice. Él se lo dice. ¿Y cómo se lo dice el Espíritu Santo? Bueno, cuando usted termina el sermón, queda así con la boca abierta. Porque usted queda pasmado. Y dice, Señor, yo quería enseñar esto, pero mi mente está como aturdida. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu Santo está haciendo es precisamente incomodarlo a usted para que sea más responsable a la hora de enseñar.
para que usted, ¿cómo se llama? Se dedique más. Y él le dice, mira, lo que dijiste, mira, realmente me da pena hasta a mí, dice el Espíritu de Dios. Me da pena, pero te entiendo. No estudiaste lo suficiente. La próxima tenés que hacerlo mejor. Y si usted vuelve a hacer lo mismo, el Espíritu Santo le hace, no, qué barbaridad. Yo pensé que ibas a hacerlo mejor, pero tendré misericordia. Te voy a volver a dejar enseñar. Y lo vuelve a dejar enseñar. Y lo vuelve usted. Y el Espíritu dice, bueno, o enseñas vos o enseño yo. ¿A quién vas a dejar enseñar? Hermano, usted debe ser humilde y decir, no, enseñe usted. Enseñe usted. Mire lo que dice Job. Job está reconociendo que él era maestro. Él lo dice ahí en el libro. Él dice que yo enseñaba aquí, enseñaba allá. Pero él dice, yo hablaba cosas que no entendía en realidad. Ahora dice, verso 3, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. No entendía, no comprendía, dice. Verso 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Hermano que está aquí esta noche, vámonos al descanso con este pensamiento. ¿Quiere usted ser un buen maestro? ¿Quiere usted ser un buen predicador? Siempre que vaya a enseñar, siempre, escúchelo bien, siempre que vaya a enseñar, pregúntele primero a Dios. Pregúntele primero a Dios. No al comentario, no al diccionario bíblico, no estoy diciendo que sea malo, no al fulanito de tal, no a aquel menganito, no. Pregúntele a Dios, Señor, tú me has dado este privilegio a mí de dirigirme a esta gente. Padre, ¿estás de acuerdo en lo que voy a enseñar? Mira, este es mi sermón y que se lo examine Dios y dígale en oración, Señor, mira, los puntos de mi sermón para esta noche son estos. Mira, número 1, número 2, número 3. ¿Estás de acuerdo que lo que puse aquí, Señor? Háblame, dime, ¿estoy haciendo uso bien de este texto o lo estoy mal aplicando a la gente? Porque no quiero perder a la gente, quiero ganarla para ti. Hermanos, ese es el propósito de la enseñanza. Es ganar a la gente para Cristo, traerlo a los pies del verdadero maestro. Usted nada más es el ayo, digamos, como dice la misma escritura, ¿verdad? La ley vino a ser un ayo que llevó a los alumnos al verdadero maestro. ¿Quién es el verdadero maestro? Cristo. Ahora, mi hermano, hermana, mi deber esta noche y el resto de noches que vamos a estar en esta clase es que usted mire a Cristo, es que usted vaya a Cristo, al verdadero maestro. Si yo no logro que usted vaya a Cristo, esta clase no sirvió para nada. Para nada. Fue una pérdida de tiempo y de recursos, porque yo sé que muchos están pagando datos para conectarse. Mi hermano, disculpen, siempre digo hermana por la iglesia, porque siempre hay hermanas conectadas, pero puede ser que haya alguna por aquí, no lo sé. Pero mi deber es que usted mire a Jesucristo. Si no lo ve, estoy aquí sirviendo nada más de show, nada más, ¿verdad? Llenando un campo ahí, un tiempo para esta actividad. Ese no es el propósito. Job lo dice. Dice que él hablaba, no entendía, pero al final dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Si usted se deja enseñar por Dios, usted va a ser un buen maestro, un buen hermeneuta, un buen exegeta, porque Dios le puede enseñar ahí en lo personal. Verso 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿cuál es el resultado de estudiar la Biblia? ¿Cuál es el resultado de indagar, escudriñar, de raspar hasta encontrar? ¿Qué dice? ¿Cuál es el resultado? Dice, ese es el resultado que debemos encontrar. El verdadero hermeneuta va a encontrar. Dice, por tanto me aborrezco. El verdadero estudiante de la Biblia, cuando lee la Biblia, lo que va a hacer es sentirse cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque ve la inmensidad de un Dios todopoderoso, todo sabio,
omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios que todo lo sabe. Y usted dice, Señor, me has hecho más pequeño que los ángeles. Me has hecho insignificante. Sin embargo, me permites a mí conocer un poco de lo grandioso que tú eres. Realmente me aborrezco, Señor. No soy digno de tal cosa. Es lo que dijo Job. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, el verdadero estudiante de la Biblia no se enorgullece. Al contrario, se humilla. Si el estudiar la Biblia usted lo hace pararse enfrente de una congregación exaltado, soberbio y arrogante, usted no tuvo una enseñanza de Dios. Usted no fue enseñado por el Espíritu Santo. Pero si usted se para en el púlpito, se para en una silla, se sienta en una silla a enseñar y usted ha sido enseñado por Dios, usted se va a humillar. Y en lugar de ser soberbio y arrogante, usted va a decir, hermanos, realmente he sido tocado por Dios al estudiar este pasaje. Y quisiera compartirles a ustedes lo que la Biblia dice. Qué hermoso, ¿verdad? Qué mejor entrada para un sermón. La Biblia dice. Dios dice. Ahora, muy bien, mis hermanos, el tiempo se nos ha ido. Son las 8:13. No quiero cansarlos más, pero si gustan podemos leer este último pasaje para que el próximo sábado, si Dios lo permite, podamos continuar con esta breve introducción. Digo breve porque ¿verdad? En realidad es breve, pero sí me interesa, hermano, poner bien las bases para que el edificio no se caiga y que ustedes entiendan que la Biblia sigue siendo eh, la piedra fundamental de nuestra fe. En Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué dice que debe hacer una persona para ser usado por Dios? Dice, deje sus pensamientos. Mi hermano, hermana, sus pensamientos, los que estamos aquí, nuestros pensamientos son insignificantes. Dice el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Si usted quiere ser enseñado por Dios, usted tiene que dejar sus pensamientos allá, ¿no? Y afuera, pero no volverlos a recoger, como hace mucha gente, ¿verdad? No, usted tiene que dejar que ser lleno por la palabra de Dios, no por sus prejuicios, no por sus creencias, sus tradiciones, porque aquí habemos gente de varios países y yo sé que cada país tiene tradiciones, tiene su propia cultura, la cual respetamos, pero aquí cuando se trata de la Biblia solo debe haber una cultura y solo debe haber un pensamiento. ¿Cuál es? Lo que dice aquí. Que conozcamos a Dios, que conozcamos sus caminos y que conozcamos sus pensamientos. Y Dios honra a los que lo hacen. Y la cultura, independientemente del país que sea, si nosotros somos enseñados por Dios, hablamos el mismo idioma. Yo sé que aquí solo vemos latinos ahorita, pero puede ser que alguien venga, un extranjero, un día y él va a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque si somos enseñados por Dios, hablamos el mismo idioma, espiritualmente hablando. Entonces, hermanos, dice el verso 9 de este capítulo 55 de Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y dice Dios, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, ¿no le lleva a usted a humillarse estas palabras de Dios? Diciéndole de antemano, antes de estudiar esta clase, queridos hijos, antes de estudiar esta clase, queridos amigos, antes de que estudien esta clase con este que está aquí enfrente de esta cámara, sepan algo, dice Dios, mis pensamientos siguen siendo más altos que los de ustedes. Ahora, ¿quién quiere alcanzarlos? El que escudriña. Ese va a alcanzarlos. Y aquí hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? Esto es un ejemplo, hermanos, sencillo de hermenéutica. En la parte
superior encontramos palabras hebreas. El hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Este es el rótulo que fue puesto. Esta es la frase que fue puesta en la cruz del Señor cuando Él fue crucificado. Y lo que pusieron ahí fueron 3 idiomas, 3 lenguas diferentes. Hebreo para el pueblo de Israel, la casa de Israel, de donde el Señor viene, perdón. Griego, que era el idioma común, porque el griego viene siendo como el inglés, ¿verdad? El idioma que se habla en todas partes. Era el idioma del comercio, el idioma de transacciones, ¿verdad? De las cuestiones diplomáticas y todo eso. Y abajo está el idioma del imperio en aquel entonces, que era el latín. Ahora, si usted lee la parte de arriba, no va a entender nada, ¿verdad? Porque solo es puro garabatos. Es bien difícil. O sea, el hebreo es puras consonantes, no tiene vocales. Es un sonido bastante solo de consonantes, ¿verdad? Nosotros los latinos hablamos castellano y nuestro idioma, nuestra lengua tiene muchas consonantes, perdón, muchas vocales. De hecho, así se nos enseñó aquí en Honduras, es por ejemplo, mi mamá me mima, mi papá me ama, amo a mi mamá, porque todo lleva vocal, ¿verdad? El famoso Nacho hondureño. Pero lo cierto es que arriba es difícil de interpretar porque no conocemos esa lengua. Abajo, pues ya más o menos comenzamos a entenderlo porque tiene letras muy parecidas a las nuestras, como iota, epsilon, omicron, ¿verdad? Esas son las letras del alfabeto griego. Y quizás podamos y medio leer ahí lo que dice, como itseoye, natsoye, patsiaeye, yoyayalon. Algo así. Pero abajo ya podemos entender un poquito más, está un poquito más claro porque nuestra lengua castellana viene del latín, que son las lenguas romances, como se le llama, portugués, castellano o español, francés, rumano y una que otra lengua más. Pero abajo sí ya podemos medio leer un poquito. Dice, Jesus Nazareus Rex Judaeorum. ¿Qué significa Jesús Nazareno, Rey de los judíos? Estimado hermano que está aquí esta noche, nuestro Salvador, el Maestro de Maestros, fue crucificado y en su cruz se fue puesto este título. El título que nadie más puede tener. El título que nadie más puede usurpar. Aunque la Biblia dice que va a venir un usurpador, ¿verdad? El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que va a querer tener este título. Pero lo que pusieron en ese rótulo es real, es verdad. Jesús es el Rey. Él es el Rey. Y si usted, hermano, al estudiar esta clase no termina humillado, entonces no vino a hacer nada. Porque yo, cada vez que enseño esta clase, más humillado termino. Y, y si usted se ofende por algo que yo digo, discúlpeme, ¿verdad? Discúlpeme si soy a veces un poquito así incisivo, pero mi Señor se merece toda la honra y la gloria. Y si usted no se humilla delante de Él, yo no lo voy a hacer que se humille. Si el Espíritu Santo no obra en su vida, nadie lo hará. Pero déjeme decirle algo, que cuando termine esta clase usted va a terminar quebrantado, porque Él es grande. Dios es grande. Muy bien. Los 4 principios que vamos a ver en esta clase serán el acuerdo de las Escrituras. Los pasajes que tratan de la materia van a estar de acuerdo. Una enseñanza clara siempre se prefiere antes de un pasaje difícil. Ninguna doctrina está completamente expuesta aparte de la consulta de toda la Escritura. También veremos la parte del intérprete, 5 principios, que sería el intérprete tiene que enterarse de toda materia relacionada con el texto, es decir, estudiar, investigar. El intérprete no debe confundir la interpretación con la aplicación. Ojo con eso. Eso es lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Muy mala aplicación del texto. El intérprete no debe negar la inhabilidad de comprender un pasaje. Estamos hablando de humillarnos, porque recuerda, hermano, usted quiere entender la mente de Dios,
¿quién va a entender la mente de Dios? Si la Biblia dice, Pablo escribe y dice que el espíritu del hombre indaga las cosas que son del espíritu del hombre, pero el único que puede indagar la mente de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces usted tiene que darse cuenta que el único que le puede enseñar la mente de Dios es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El intérprete no debe permitir que sus ideas ya concebidas sean guías para su interpretación. Yo he tenido casos en esta clase de muchachos que tienen sus propias interpretaciones. Cuando terminan esta clase quedan con la boca abierta y dicen, hermano, yo creía esta cosa, decía. A mí me habían enseñado así, así, así. Qué equivocado estaba, hermano. ¿Ve? Eso es una victoria. Que alguien diga que estaba equivocado y que ahora con la Biblia se dio cuenta de su error, hermano, es una victoria. Y yo me alegro, ¿verdad? Y número 5, los resultados de su estudio se van a comparar con otros eruditos piadosos de la Biblia. Recuerda, hermano, nosotros no inventamos el agua caliente, ¿eh? Debemos de ser humildes. Siempre han habido y van a haber personas muy versadas que es necesario a veces pedir ayuda, ¿verdad? Puede ser el pastor de su iglesia, puede ser alguien que tenga más experiencia en el estudio de la Biblia. Y vamos a ver también los lenguajes literales y figurativos, eso va a ser después. Y las 5 leyes que les decía, la ley de discernimiento espiritual, la ley del contexto. ¿Recuerdan la famosa frase, texto fuera de su contexto es solo un pretexto? Bueno, ahí vamos a ver por qué dice eso. La ley de valores literarios, la ley de comparación y la ley del alcance de las escrituras va a ser parte de este estudio. Hermanos, con esto me despido. Agradezco mucho su tiempo. Y aproveche, hermanos, esta clase. Me les bendiga. Amén. Gracias, hermano Marlon. Realmente una bendición, ¿verdad? Y pues yo creo que es la impresión de todos también. Y quería hacerle algunas preguntas antes de que usted termine. Eh, Toda esta clase la vamos a grabar, está siendo grabada. Uh-huh. A cada participante le vamos a dar una copia. Uh-huh. Sabemos que tenemos hermanos de Guatemala y vamos a dejar abierto por si ellos quieren invitar a otros hermanos para que se puedan unir. Ajá. Y si quieren, el hermano Eric también de Estados Unidos, también si quiere invitar a otras personas, ¿verdad? Y quiere invitar a su esposa, porque esa es la siguiente pregunta. ¿Podemos tener hermanas entonces? Por ejemplo, estaba pensando ahora en las maestras de escuela dominical y... Es más, ellas deben de estar en esta clase, porque al enseñar niños, están Uh-huh. enseñando a los futuros maestros y predicadores. Y ellas Entonces, tienen que estar. sí, vamos a hacer una cosa, vamos a invitarlas y en esta semana les vamos a dar el video de lo que quedó grabado ahora mismo para que ellas puedan, ¿cómo se llama? Recibirlo en esta semana, esta clase. Vamos a hacerlo, hermano Víctor. Me envía luego, hijo, lo grabado, ¿me parece? Pasó. Entonces, para invitar a nuestras esposas también. Uh-huh. Y a cualquiera de las novias que han tenido, ¿verdad? Si quieren. Las ex novias, ¿verdad? Que han tenido. Hermano Marlon, le agradezco muchísimo. Creo que vamos a lograr mucho. Amén. Y ese es el propósito, hermano. Amén. Amén. Así que vamos a orar y desde el próximo sábado, pues tal vez vamos a tener que hacer una pequeña introducción por las personas nuevas que van a estar. Con gusto, con gusto. ¿Verdad? Y luego, pues usted va a quedarse con la clase. Vamos a orar, hermano. Gracias, hermano Eddie. Solo tenemos a un hermano, Adrián Salinas. Hermano Adrián Salinas, ¿puede hablar? ¿Puede hablar, hermano Víctor? Sí, lo voy a poner como panelista. Espéreme un momento, Adrián Salinas. ¿Ya puede hablar? Permítame. Ahorita ya, que habilite el audio. Habilite el audio, hermano Adrián Salinas, por favor. Amén, hermano. ¿Me escucha? Saludos, hermanos. Dios les bendiga. ¿Qué tal, hermano? Mire, solamente lo quiero conectar porque tengo un hermano que el hermano Marlon Raudales trajo, ¿verdad? Que es guatemalteco él, entonces para que se sienta útil, hermano Eddie. Hermano Eddie, hable con su paisano, hermano Eddie. Aproveche.
hable con su paisano, dígale, oye tú, Amén, qué bendición verle. Sí, ¿De pues, dónde es, hermano? Aquí de Retauleu, de la ciudad de Retauleu, del departamento. Soy un joven que pertenece a la iglesia del pastor César Soto. Mi familia Amén. y yo ya Saludos al pastor tenemos, César Soto, lo conozco a él. sí, él fue el que Carlito. nos mandó a jóvenes de la iglesia este enlace. Y así es como nos Amén. pudimos conectar. Sí, ¿Verdad? pues. ok. Él es nuestro Así pastor. pues, eso es lo que yo quiero. Oiga, pues, sí pues, hágala. Amén, qué bendición, hermano. Saludos a la iglesia entonces y al pastor César Soto allá en Guatemala. Gracias, hermano. Amén, Gracias. bendiciones. Bueno, Ahí le estamos agradezco. pendientes, hermano. El pastor César, nomás ustedes envían un link, ya está compartiéndolo ahí con los hermanos y hermanos pendientes. Va a estar hablando el pastor Izaguirre, va a haber una enseñanza, va a haber ese curso, aprovechen, hermanos. Entonces el hermano Hermano, es uno para de eso los que estamos. Lo mismo va vamos a recibir de manteniendo. ustedes. Lo mismo vamos a recibir de ustedes. No se Gracias, preocupe hermano. por eso, hermano. Somos un pueblo. Así que vamos a despedirnos. Ah, Invite a los demás. Vamos a arreglar lo de los enlaces porque tuvimos un pequeño atrasito en eso, pero vamos a dejarlo perfecto para el próximo sábado. Y entonces vamos a orar para despedirnos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que hemos tenido. Ha sido realmente una bendición. Bendice a cada uno de los estudiantes, como también al pastor, Señor Marlon. Guarda la vida del pastor Eddie también, Señor, y la gente de Guatemala, la gente de Estados Unidos. Ayúdanos para que el próximo sábado estemos más, Señor, para poder aprender tu bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Igual, hermano. Manténganse firmes, buscando las cosas de arriba, hermanos. Dios les bendiga. Saludos. Amén, Dios les bendiga. Gracias, hermano. Gracias a todos. les bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.